La espiritualidad aún sigue llenando sus silencios. Cuánta paz entre sus muros. He venido a Fontevraud, conducida por Dios, y con el corazón lleno de emoción, he aprobado, concedido y confirmado todo aquello que mi padre y mis antepasados han donado a Dios y a la iglesia de Fontevraud. Todavía recuerdo, madre, las palabras con las que tú, Leonor de Aquitania, reina de Inglaterra, duquesa de Normandía, condesa de Anjou y Poitou, entrabas en contacto con esta abadía. Aquí discurrieron los últimos años de tu vida. Aquí querías alcanzar el reposo definitivo. Y lo has conseguido, madre. Han pasado 7 siglos y tu recuerdo permanece unido al de Fontevraud. Tu recuerdo y el de los primeros Plantagenet. Aquí yacen los restos de mi padre Enrique, rey de Inglaterra. Tu esposo, aquel hombre complicado que no supo responder a la intensidad de tu amor. Junto a vosotros, las tumbas de Isabel de Angoulême, esposa de mi hermano Juan sin tierra, y los de tu hijo preferido, Ricardo. Ricardo, corazón de león. La última vez que vi a Ricardo, él tenía 14 años y yo 10. Fue entonces cuando decidisteis enviarme a una tierra lejana para casarme con un rey al que nunca había visto. Leonor Plantagenet se convertiría un día en reina de Castilla. Fue la esposa de Alfonso VIII. Educada en el ambiente más progresista del siglo XII, hija de Leonor de Aquitania, la mujer que en aquel tiempo encarnaba la modernidad, la joven Leonor significó para el viejo reino medieval castellano la apertura a la nueva realidad europea. Sería una buena reina. Vivió momentos cruciales de la historia. Contribuyó desde la sombra, de una forma callada, al engrandecimiento de Castilla. Las referencias históricas a su persona son muy escasas. Tal vez lo más significativo sea la semblanza que de ella hace su bisnieto, Alfonso X el Sabio. Doña Leonor, reina de Castilla, esposa bien amada de Alfonso VIII, madre de Berenguela, abuela de Fernando III el Santo. De esta noble reina, doña Leonor, departe aún la historia de sus bienes y de sus noblezas, y dice que fue palanciana y asosegada, y muy hermosa y muy mercendera con las órdenes, y muy limosnera con los pobres de Dios, muy amable a su marido el rey, y muy honradera a todas las gentes, cada uno de sus estados. Ah, quien pudiera contar las noblezas y los compridos bienes que en ella había. Este nombre, madre, uno de los primeros que aprendí de la lengua castellana, permanecería siempre en mi corazón. Aquí conocí a Alfonso. Aquí se celebraron mis bodas. Aquí acudió la corte castellana a darme la bienvenida. Yo, Leonor Plantagenet, con solo 10 años, me había convertido en su nueva reina. Las fiestas duraron varios días.
La alegría se adueñó de la ciudad, aunque yo, madre, estaba asustada. La juventud de mi esposo, el rey Alfonso, tenía 15 años. No fue suficiente para tranquilizar mi espíritu. Me acordaba de vosotros, de mi amada Normandía. ¿Cuántas veces, mirando al océano, soñé aventuras en las que audaces caballeros se disputaban mi favor? Qué impaciente se mostró el destino. Sabía que como princesa, mi papel en la vida consistía en casarme convenientemente de acuerdo con los intereses del reino, y así me enviasteis a Castilla. Pocos días después de mi boda, intenté cerrar la puerta a la melancolía. Ya no habría más futuro para mí que Alfonso y Castilla. Intentaría ser una buena esposa y una buena reina. No fue fácil. Añoraba tanto mi vida anterior. En Poitiers vivíamos inmersos en un ambiente artístico y cultural único. En esta ciudad te sentías querida y admirada. Por eso la elegiste como centro de tu corte, o tal vez para recordar. Poitiers había sido el escenario de tu boda con mi padre, el rey Enrique. Ella conoció vuestra felicidad. Qué hermosa eras, madre. Todos cantaban tu belleza. Los trovadores competían por ofrecerte la mejor de sus composiciones. Resultaba imposible ignorar la poesía estando cerca de ti. Incluso tu hijo Ricardo se convirtió en trovador. En estos salones celebrabas las famosas cortes de amor. En estos salones escuchabas la canción que Ricardo te dedicó. Les cours d'amour sont des assemblées où se réunissent des femmes autour d'une reine ou d'une comtesse. Las cortes de amor eran asambleas donde se reunían algunas damas en torno a una reina o a una condesa, como Leonor de Aquitania. Se debatían problemas relativos al amor. Se analizaba la conducta de las personas frente al grave problema de las relaciones entre hombres y mujeres, lo que denota la importancia de la feminidad en el siglo XII, época de Leonor de Aquitania. Esa feminidad significaba la soberanía de la mujer como inspiradora del hombre. La narrativa, el ambiente y el tono de los escritos sobre los caballeros de la tabla redonda servirán de guía a Leonor de Aquitania en las cortes de amor de Poitiers, Burdeos y otros lugares del Imperio Plantagenet. Yo me imagino la sorpresa que debió representar para Leonor de Aquitania, cuya retina estaba llena de lo que eran las cortes de amor y el movimiento de los trovadores en su país, cuando vio por primera vez, a finales del siglo XII, esta mágica fantasía que es Toledo. En muchos aspectos encontraremos su vida vinculada a esta ciudad, que era entonces una especie de capital del reino y el centro del cual partían todos. En esta fantasía y en esta realidad tenemos que comprender todo el movimiento de los trovadores y de los juglares que ella introduce en Castilla, donde hasta entonces apenas habían tenido importancia. Ella acompaña a su marido y hace que todo el movimiento de la poesía también venga con ellos. Los historiadores muchas veces nos preguntamos cuál es la coincidencia y la diferencia que hay entre la madre y la hija. Yo quiero pensar que se trata mitad y mitad.
Hay una diferencia en cuanto a la dulzura, la prudencia, la eficacia de la joven reina de Castilla, pero hay también una clara coincidencia en el talante político, solo que Leonor de Castilla tuvo la gran ventaja de contar con un marido capaz de hacer las cosas tal y como ella imaginaba que se hicieran. En Toledo conocí la desgracia. Aquí ordené levantar una capilla en recuerdo de Thomas Becket, arzobispo de Canterbury. Ya no existe. En su mismo lugar, dentro de la que hoy es Catedral de Toledo, se encuentra otra capilla bajo la advocación de Santiago. Es hermosa y me emociona comprobar cómo se perpetuó la huella de la ofrenda que un día hice a Dios en desagravio por el pecado de mi padre. Thomas Becket aparece en una de las pinturas del retablo. ¿Por qué no trataste de impedir aquel crimen? Después del asesinato de Becket, ya nada fue igual para vosotros. A mi padre, responsable de la muerte de su mejor amigo, nunca le abandonaría el remordimiento y se entregaría sin ningún pudor a nuevas aventuras amorosas. Y a ti, madre, solo te alimentaría el odio. Tanto le amabas que no pudiste soportar su infidelidad. Sí, planeaste la venganza. Tus hijos deberían arrebatarle el trono a su propio padre. A veces, madre, me pregunto qué habría hecho yo en una situación similar. Y no sé qué responder. Éramos muy distintas y a la vez muy parecidas. Convencí a Alfonso para construir en Castilla un monasterio similar a Fontevraud. En las afueras de Burgos se levantaron los más bellos edificios monásticos. Santa María la Real albergaría la espiritualidad femenina del Císter. Sería también nuestra última morada. Y aquí estoy, madre, al lado de Alfonso, unida a él para siempre. Desde la primera vez que le vi en Tarazona supe que un día le entregaría todo mi amor. Fue un buen rey de Castilla. Yo contribuí a ello. Alfonso confiaba en mí. Cuando murió, me sentía tan sola que presurosa acudí a reunirme con él. Alfonso VIII, al que la historia recuerda como el Noble, consiguió algo impensable en su época: reunir los reinos cristianos contra los almohades. Perdió en Alarcos, pero ganó en las Navas. Alfonso VIII favoreció la repoblación en los asentamientos arrebatados a los musulmanes. Fundó villas y ciudades, las dotó de fueros, impulsó la vida municipal. En su reinado se creó en Palencia el primer estudio general de España. Cuentan las crónicas que aquel 6 de octubre de 1214 Castilla lloró la pérdida de uno de sus mejores reyes y que Leonor, su esposa, entregóse tan de lleno en los brazos del dolor y éste le apretó de tal manera que le arrebató la vida a los 26 días. Ninguno de los dos había cumplido los 60 años. Llevaban más de 44 casados. ¿Cuánto tiempo me robaron las guerras? Siempre en el campo de batalla, siempre peleando. Tendría que estar acostumbrada. Yo venía de una tierra, Normandía, donde los reyes, señores feudales y caballeros no conocían más actividad que la guerra. Luchaban contra los infieles en las cruzadas o guerreaban entre ellos por apoderarse de un simple condado.
Castilla fuera diferente, pero sucedía lo mismo. Alfonso defendió los intereses de Castilla. Por ello hubo de enfrentarse a los otros reinos peninsulares, aunque su lucha fue contra el Islam. Los reyes de la que ya era mi tierra madre no precisaban viajar a Tierra Santa para pelear con los infieles. Estos vivían a su lado. Recuerdo que el primer baluarte musulmán que vi caer fue el de Cuenca. Tras largos meses de asedio, la ciudad se rindió al ejército coaligado de Castilla y Aragón. Había tantos enfermos y heridos. Era tal la miseria que lo primero que hicimos fue mandar construir un hospital para los pobres. La Orden de Santiago se encargó de él. Aquí vivimos varios años y pude ver cómo se purificaba la mezquita mayor de la ciudad que yo traté de erigir en catedral. A mis espaldas está la ciudad de Cuenca, la vista que verían por primera vez las tropas cristianas cuando entraron en la ciudad después de un asedio largo de 9 meses, a cuya cabeza iría el rey Alfonso. Era Cuenca entonces una ciudad pequeña, apenas unos 600 habitantes, pero ocupaba un lugar estratégico en la política expansiva del rey, por eso fue muy querida por los reyes Alfonso y Leonor, que la convirtieron en su ciudad regia. Para los conquenses el recuerdo más entrañable es la construcción de la catedral sobre la mezquita musulmana, la concesión del fuero que hace a los conquenses señores de sí mismos, y también otro aspecto importantísimo, quizá querido por la reina, fue la construcción del Hospital de Santiago para recoger a las personas más necesitadas. Este hospital, después de 8 siglos de existencia, sigue conservando hoy con plena pujanza su fin. También es importante la vinculación de los reyes con Cuenca, puesto que aquí le nació uno de sus hijos, que murió prematuramente, como casi todos los demás. Cuenca nunca más volvería a estar en manos de los infieles. Los territorios musulmanes en la península, Al-Ándalus, como ellos la llamaban, se habían ido reduciendo poco a poco. La sólida etapa de los Omeya pertenecía al pasado, aunque su huella permanecía imborrable en estas tierras. La belleza de Córdoba y de su Medina Zahara, la ciudad palacio de los califas, todavía reflejaba el esplendor de otro tiempo. Ella contempló el ocaso de aquellos que un día la crearon. Ella fue testigo del final de una época. La desmembración del imperio califal en numerosos reinos de taifas favoreció la ofensiva de los monarcas cristianos, que desde entonces incrementaron sus incursiones en territorio musulmán. Almorávides y almohades acudieron a defender a los hermanos de Al-Ándalus, pero el espíritu de reconquista era ya una realidad entre los cristianos. Alfonso el Batallador conquistó Zaragoza. Los almorávides hubieron de abandonar para siempre este palacio de la Aljafería, residencia de príncipes infieles. En el oratorio de la mezquita solo quedaba el silencio. Sí, madre, luchábamos contra el Islam, como tú cuando participaste en la Segunda Cruzada, que tantas veces nos contabas, ¿sabes? Mi experiencia no se parecía en nada a la tuya y me alegré. Alfonso nunca se ensañó con los vencidos, y no es que fuera excesivamente bondadoso, sino que aquí era distinto. Cristianos, musulmanes y judíos llevaban muchos siglos viviendo en la península ibérica. Mantenían su fe y creencias distintas, aunque no podían evitar las influencias recíprocas de sus culturas. Se notaba en la arquitectura, en el arte, en las costumbres.
Una prueba de esa convivencia y de esa profunda relación es las manifestaciones del arte mudéjar que llenan toda Castilla y que están presentes también en el monasterio de las Huelgas, que es una de las fundaciones de la reina Leonor. Otra de las pruebas sería que las mujeres castellanas, combinándola con la moda gótica, cada vez más intensa en Castilla por la presencia de estas reinas extranjeras, dentro de esa moda gótica se admiten prendas de vestir andalusíes como las blusas margomadas, cuya palabra es árabe, quiere decir bordadas o recamadas al estilo andalusí. La mujer musulmana, como la cristiana y la judía medieval, estaban inmersas en un sistema de valores religioso y jurídico que condicionaba su actuación al ámbito familiar, un ámbito familiar que era patriarcal, agnático, es decir, de predominio de varón. Por esa limitación de actuación conocemos muy pocas referencias sobre las mujeres de Al-Ándalus, pero sí tenemos noticias interesantes sobre las poetisas, de las cuales se conocen un número muy grande. La presencia de estas actividades, digamos, intelectuales, no quiere decir que la mujer andalusí tuviera protagonismo de producción y de consumo de una forma excepcional, sino que la cultura de Al-Ándalus era tan florida, era de una acción tan extraordinaria, que se extendió incluso a los ámbitos femeninos, que así protagonizaron una pequeña parcela de producción cultural en Al-Ándalus. La verdad es que de la mujer judía medieval sabemos muy poco. Probablemente el papel que representaba en la familia y en la sociedad dentro del ámbito de las juderías era muy similar a la que podía tener la mujer cristiana o la mujer musulmana. Sin embargo, el hecho de que ésta no pudiera acceder a la corte, el hecho de que el monacato fuera algo totalmente ajeno a la religión mosaica, hacía que las posibilidades de cultura de las mujeres tuvieran que circunscribirse al ámbito familiar. Realmente, tanto en el mundo islámico como en el mundo judío, es muy poco probable que estas mujeres tuvieran acceso a una cultura importante. Sin embargo, como educadoras de sus hijos, sí que debían tener determinados conocimientos. Desde el punto de vista de la literatura, durante todos estos siglos, del siglo X al siglo XV, no hay prácticamente nada escrito por mujeres. En el siglo X hay unos pequeños versos publicados recientemente en los que se dice que fueron escritos por una mujer, versos en hebreo. También hay entre las poetisas árabes una, Casmuna Ben Ismail, que era judía y que publicó también unos pequeños versos en lengua árabe. Pero la mujer durante todo este tiempo permaneció silenciosa. Solamente fueron unos cuantos los judíos que realmente conocían, sabían hebreo y accedieron de alguna forma a las cortes tanto musulmanas como cristianas. Desconocemos muchos datos de la vida de las mujeres en esta época, pero en el estado actual de conocimientos efectivamente sí podemos entrever que la vida de mujeres musulmanas, judías y cristianas en un ámbito bastante parecido, pues forzosamente también tenía una serie de influencias similares y de vida muy parecida. Ahora bien, da la impresión, por los datos que conocemos, que sin embargo las mujeres cristianas, al menos potencialmente, tenían algo más de libertad. Hay un ejemplo importantísimo, que es el problema de la transmisión de propiedad, de la transmisión de patrimonio. Las mujeres cristianas transmiten patrimonio, también como las islámicas, pero a diferencia de estas, en la tradición cristiana está prohibido el matrimonio entre parientes, es decir, que las mujeres cristianas deben casarse, está fomentado por la tradición religiosa, fuera del ámbito familiar, y se necesita una dispensa especial para que puedan hacerlo, por ejemplo, el matrimonio entre primos, mientras que en el Islam es obligatorio que las mujeres se casen dentro del ámbito familiar y, por lo tanto, la capacidad de elección es mínima. Y también en este mismo ámbito, las mujeres cristianas estaba permitido, insisto, al menos potencialmente, e incluso fomentado muchas veces por la Iglesia, el que pudieran casarse sin el consentimiento de sus padres. Ahí está el ejemplo, aunque es algo más tardío, pero es expresivo de esto, el ejemplo de Romeo y Julieta,
que hacen ese matrimonio clandestino protegidos por un sacerdote. La incesante consigna de la Iglesia, guerra al infiel, alentaba las pretensiones de los reyes cristianos de la península. Además, el ansia expansionista de los almohades, imbuidos de un profundo dogmatismo, hacían inevitable el enfrentamiento religioso. Alfonso retó a Yaqub ben Yusuf, jefe almohade. Si coraje no te falta de medirte conmigo y hayas inconveniente en venir acá con el enjambre de tus africanos, envíame los buques que iré yo personalmente con ellos a lidiar contigo en tu propia casa. Si me vencieras, en tus manos tendrás el premio y serás el árbitro de la religión. Si gano yo, cristianos y musulmanes guardarán bajo mi cetro su respectiva ley. La respuesta de Yaqub ben Yusuf no se hizo esperar. ¡Guerra! ¡Guerra santa contra los cristianos! ¡Dios o Alá! Alarcos. Triste nombre en nuestra historia. Allí sufrió Alfonso la mayor de sus derrotas. Esperó la prometida ayuda de León y Aragón. Nadie acudió y hubo de enfrentarse solo a un ejército muy superior. Todos creyeron que el desastre de Alarcos frenaría las ansias conquistadoras de Castilla, pero Alfonso persistió en su empeño. Consiguió que el Papa predicara una cruzada contra los almohades. Francia, Aragón, Navarra y Portugal se unieron entonces a Castilla. Batalla de las Navas de Tolosa. Nosotros la llamamos así, pero en la documentación de la época la llamaron simplemente la batalla con mayúscula, lo cual significaba que en la mentalidad de las personas que entonces vivieron, este fue un acontecimiento singular. A mí me gustaría añadir que no fue una batalla exclusivamente de España, sino de Europa. Después del tremendo desastre que la Orden del Temple había sufrido en Tierra Santa, en Jatín, a manos de Saladino, y de la gran derrota que habían experimentado los castellanos en Alarcos, hubo una sensación tremenda de peligro. Se iba a producir de nuevo una reacción islámica peligrosa como en otros tiempos. Por eso se predicó una cruzada y vinieron caballeros de todas partes. Es verdad que la mayor parte de estos caballeros no perseveraron después, porque no estaban de acuerdo por el modo humanitario, casi caritativo, con que los españoles solían tratar a los musulmanes, en quienes veían en realidad unos parientes lejanos. Por eso se retiraron. La gran figura de la batalla es Alfonso VIII, no cabe duda, que él supo coordinar los esfuerzos de todas las tropas españolas que intervinieron, rodeándose curiosamente de una nube de trovadores provenzales occitánicos que cantaban en la lengua de Languedoc y también en catalán. Todo el mundo les entendía en aquel momento. Fue una oportunidad decisiva. Puede decirse que a partir de entonces la reconquista termina y la historia de Europa da un giro decisivo de 180 grados. El estandarte almohade de Ben Yaqub el Nasir en Miramamolín recuerda en Santa María la Real la victoria de Castilla en las Navas. La alegría se había apoderado de los castellanos, pero yo, madre, estaba triste. En aquella contienda tenía que haber participado mi hijo Fernando. Cuando se preparaba para la lucha, una fulminante enfermedad le robó la vida. Había logrado sobrepasar la edad fatídica en la que todos mis hijos varones me eran arrebatados. Contaba 22 años. Murió en mis brazos. También a ti, madre, te quedó el consuelo de acompañar a Ricardo en los últimos momentos de su vida. Fue herido cerca de Chinon. Allí acudiste. En esta casa murió Ricardo Corazón de León.
En esta casa, madre, desaparecieron tus esperanzas. Ricardo, rey de Inglaterra, moría sin descendencia. Inútiles habían resultado tus esfuerzos por encontrar la mujer adecuada. Inútil había sido el matrimonio de Ricardo con Berenguela de Navarra. Le fils bien-aimé, le fils le plus cher d'Aliénor est mort, mais il n'y a El hijo pas bien amado, el predilecto de Leonor de Aquitania, ha muerto sin descendencia, y no era de extrañar. Su matrimonio fue catastrófico, porque hay que precisar que Ricardo Corazón de León era homosexual, no podía dejar herederos. Leonor lo sabía y sufría. Elle était obligée de penser, à ce moment-là, Se veía obligada a decidir quién sería el heredero de los Plantagenet. elle pouvait le confier à l'une de ses filles, mais elle pouvait aussi Podía suivre otorgar la el reino a una de sus hijas, C'était Arthur, le fils de pero también Geoffroy podía seguir la costumbre que indicaba que el heredero fuera su nieto Arturo, el hijo de Godofredo Plantagenet, y quedaba Juan sin tierra, su hijo pequeño. qui était son fils cadet. Et finalement, c'est à elle qu'elle s'est résolue de donner le pouvoir, bien à contre-cœur d'ailleurs. parce qu'elle Finalmente, savait que decidió en contra de lo que mandaba su corazón, porque sabía que Juan sin tierra era un hombre violento y poco inteligente, hay que reconocerlo. faut bien le dire, elle se doutait bien qu'il lui arriverait des malheurs. L'énorme problème d'Aliénor d'Aquitaine. Leonor se preguntaba si ocurrirían desgracias, pero la tragedia de Leonor, su dolor de madre y de mujer, era haber sabido que el hijo amado, el más cercano a ella, el que era trovador y compartía sus mismas ideas, su mismo gusto por la cultura y el refinamiento, por desgracia, y por razón de esa homosexualidad no podía tener hijos. Algo trágico para un rey. Ce même goût de la culture, du raffinement, malheureusement, cette homosexualité faisait qu'il n'aurait jamais pu avoir d'enfant. Sobre todo para la supervivencia de un reino. Más que un reino, ya que se trataba del imperio Plantagenet, que no solo incluía Inglaterra e Irlanda, sino también casi la mitad de Francia. À ce moment-là, comprenait non seulement l'Angleterre et l'Irlande, mais également à peu près la moitié de la France. Ce qui faisait que... Por ello, las penas de Leonor eran aún mayores. No era únicamente su dolor personal lo que la afligía, también sentía la angustia de saber que todo lo que había intentado construir con Enrique II Plantagenet, ese enorme imperio, iba a desmoronarse poco a poco. Y eso está reflejado en las piedras del castillo de Chinon, donde merodean algunos fantasmas. El fantasma de Ricardo Corazón de León y, claro está, el fantasma de Leonor de Aquitania y muchos más, porque a partir de esa época empezó a desarrollarse toda la historia de Europa occidental. Es difícil imaginar el dolor de una madre, y más si esta madre es una reina, ante la pérdida del infante don Fernando, heredero del reino, y después de sus otros hijos varones. Es también posible calcular lo que Leonor debió de pensar respecto a aquella prueba que la providencia le señalaba. Tendrían que pasar muchos años antes de que hallara una respuesta satisfactoria, cuando otro Fernando, su nieto, unió Castilla y León en una sola corona. A los historiadores de hoy también nos preocupa mucho la cuestión. Hay una especie de jugarreta de la providencia o de designio del destino para que se produzca un hecho tan sorprendente. Más tarde nace una leyenda, la leyenda de un castigo que Dios habría proporcionado a Alfonso VIII por esos supuestos amores con una judía de Toledo. Es hora que los historiadores digamos que las leyendas son falsificaciones que no ayudan en nada a la comprensión del personaje, sino que más bien lo destruyen y lo tergiversan. Yo, Alfonso, por la gracia de Dios, rey de Castilla y de Toledo, en uno con la reina doña Leonor, mi mujer, Sonaba deseando bien, conseguir en la tierra... y aunque a veces no fuera cierto, Alfonso y yo estuvimos muy unidos. Recuerdo que un día, Alfonso, quizá movido por algún sentimiento de culpabilidad o simplemente porque le apeteció, me obsequió con una casa en Madrid. Aquí, entre largas hileras de árboles, se encontraban 8 fuentes con los bustos de los 8 Alfonsos de Castilla.
Ya no queda nada. Sobre aquel lugar se levanta el casco urbano de Madrid, pero el recuerdo sigue vivo. Las fuentes y las hileras son los nombres de las calles que cubren nuestro pasado. Mi vida, madre, no fue desgraciada. Cuidé de mis hijos, procuré que nunca les faltara la armonía, intenté rodearles de paz y sosiego. En eso consistía mi misión como mujer y como madre. Dios no quiso darme hijos varones fuertes, aunque me compensó con mis hijas. Muy cerca de nosotros, aquí en Santa María, yace Berenguela, Berenguela la Grande. Berenguela era fuerte, sensata, inteligente. Berenguela fue la encargada de acompañar los restos de su hermano Fernando a este monasterio. También presidió los funerales por su padre. Todavía recuerdo el comentario que de mi hija hizo el arzobispo de Toledo. Asistió a los oficios funerales con varonil constancia. Su fortaleza fue tal que excedía las esperanzas de su sexo. Es curioso, cuando una mujer transgrede los límites en los que la sociedad la ha encasillado, se buscan razones para explicar su comportamiento. Indudablemente Berenguela rompió moldes. No era frecuente en aquel tiempo que una mujer, una princesa, se negara a contraer matrimonio, y menos si las cortes habían aprobado ya las capitulaciones de la boda. Berenguela lo hizo. Se negó a casarse con el príncipe Conrado, hijo del emperador Federico de Alemania. Se anularon los esponsales. Claro que en aquella difícil situación Berenguela no estaba sola. Contaba con el apoyo de otra mujer. La reina Leonor respaldaría siempre la postura adoptada por su hija. Estaba harta de tantas guerras y pensé en otros caminos para conseguir los acuerdos que por medio de aquellas nunca se lograban. Tú, madre, me habías enseñado bien la lección. Un matrimonio conveniente soluciona muchos problemas. Yo decidí la unión de mi hija Berenguela con Alfonso IX de León. Alfonso no creía en aquel matrimonio porque Berenguela era sobrina segunda del monarca leonés, pero al final accedió. Berenguela se convirtió en reina de León. A los 7 años, la Iglesia anuló el matrimonio. La reacción de Alfonso fue de rabia. Nos habían devuelto a Berenguela. Yo permanecí tranquila. En León se quedaron 5 hijos de Berenguela. El mayor de ellos, Fernando, uniría para siempre los 2 reinos. Y todo gracias a la habilidad e inteligencia de mi hija. Con Berenguela, madre, comenzaba una nueva realidad que más tarde se llamaría España. La importancia que Berenguela tiene, en mi opinión, es que por primera vez hay una defensa del derecho de la mujer a reinar en Castilla. Es cierto que había el precedente de Doña Urraca, pero la situación era muy distinta porque en aquellos momentos faltaban otras vinculaciones distintas y fue una oportunidad discutida. Berenguela, separada de su marido por una sentencia de la Iglesia, no tiene en estos momentos a quien transmitir la corona salvo a su hijo. Ella defiende mediante ese gesto su derecho a reinar y mediante el gesto inmediato siguiente su derecho a renunciar a la corona en Fernando. Si pensamos que la actitud que Blanca toma en Francia en relación con San Luis es bastante semejante a esta, no tenemos más remedio que darnos cuenta de que el papel de la reina Leonor, la hija de Leonor de Aquitania, aquí llamada Leonor de Inglaterra, Leonor de Castilla, como quiera que la llamemos, tuvo que ser decisivo. No sé, madre, si alguna vez mis hermanas y yo fuimos para ti motivo de orgullo. Yo sí puedo asegurarte que mis hijas colmaron todas mis aspiraciones. Berenguela, Blanca. Blanca fue el símbolo de paz que tú ofreciste a los franceses, ¿te acuerdas?
Corría el año de 1200. A pesar de tu avanzada edad, seguías decidiendo los destinos de Inglaterra. Tus 80 años no impidieron aquel largo viaje. Llegaste a Castilla en busca de una de mis hijas. Elegiste a Blanca. Lo aprobamos. Decidimos su futuro. Sería la esposa del delfín de Francia. A cambio, tú asegurabas el trono de Inglaterra para mi hermano Juan sin tierra. Blanca fue una gran reina. También lo fueron Urraca en Portugal y Leonor en Aragón. Todas cumplieron la misión encomendada, sacrificaron sus vidas por alcanzar unos acuerdos, una deseada paz. Solo una de mis hijas, madre, buscó su paz personal. Constanza renunció al mundo. Ingresó como monja cisterciense aquí, en Santa María la Real. Con el tiempo, estaría al frente de este monasterio. Ostentó el mismo poder que un día Alfonso otorgó a doña Misol, primera abadesa de Santa María. Sea notorio a todos, así presentes como futuros, como yo, Alfonso, por la gracia de Dios, rey de Castilla y de Toledo, en uno con la reina Leonor, mi mujer, deseando conseguir en la tierra remisión de nuestros pecados, y después en el cielo lugar con los santos, edificamos a honra de Dios y de su Santa Madre este monasterio. Y os lo damos a vos, Misol, abadesa, y a todas vuestras hermanas, presentes y futuras, para que sea perpetuamente por vosotras disfrutado. Alfonso consiguió del Papa Clemente III la exención de diezmos a la Iglesia para Santa María y también la autonomía del monasterio en relación con el obispo. Además, Santa María, por ser fundación real, contaba con jurisdicción señorial sobre las villas de su dominio, incluidos los habitantes, y todo el poder estaba en manos de la abadesa, lo mismo que en Fontebrol, madre. Esta abadía, fundada por un ermitaño bretón en el siglo XI, era un monasterio doble. Una abadesa gobernaba a hombres y mujeres. Con qué ardor defendías, madre, aquella parcela de autoridad femenina. Los monjes intentaron en repetidas ocasiones desligarse de la dirección de la abadesa. No soportaban que una mujer decidiera los destinos de la congregación. Parece imposible que las mujeres hayan podido alcanzar semejante protagonismo en el seno de la Iglesia. De haberse producido en este siglo, constituiría una auténtica revolución femenina, pero en aquel tiempo era una manifestación más del feudalismo. Generalmente solo tenían acceso a los cargos abaciales las mujeres de la alta nobleza. En algunos textos se alude a la abadesa de las Huelgas como señora de horca y cuchillo sobre un centenar de villas. Ella nombraba alcaldes, jueces y confesores. Intervenía en política. Según una carta del Papa Inocencio III, llegaron las abadesas a arrogarse el derecho de confesar y predicar. Aquello era demasiado para los tradicionales estamentos eclesiales. La Iglesia dio un giro de 180 grados. Volvió a colocar a las abadesas, a las mujeres, en el lugar que les correspondía. Las mujeres actualmente en la Iglesia permanecemos en una situación de sumisión y de exclusión de los órganos de decisión. A lo largo de la historia ha habido mujeres como las abadesas que han ejercido un papel de poder muy importante dentro de la Iglesia, pero hay que tener en cuenta que eso se debía no a que la institución eclesiástica se lo concediera, sino al contexto social y cultural en que les tocó vivir. Sabemos, sin embargo, que esto no ha sido siempre así. En la comunidad de los discípulos de Jesús, varones y mujeres estaban en igualdad de condiciones, no tenían ningún tipo de discriminación, ni por el sexo, ni por la raza, ni por la religión.
Sin embargo, bien pronto esto se acaba a lo largo de la historia del cristianismo, porque la Iglesia se convierte en una institución que adopta un sistema organizativo de tipo patriarcal. De esta manera las mujeres somos excluidas y sobre todo somos excluidas de la palabra. En este sentido, las teólogas podemos escribir, podemos hablar, pero no cabe duda que nuestra palabra no forma parte ni del magisterio de la Iglesia ni de la doctrina oficial de la Iglesia. Yo creo que la Iglesia debe tratar a la mujer como quiso Dios tratarla y como el Evangelio la trata. Dios la creó a su imagen y semejanza, como al hombre, y Jesucristo dijo que no hay diferencia entre judío y gentil, entre hombre y mujer. ¿Cómo la ha tratado a lo largo de la historia? Pues la ha tratado en parte conforme a esos criterios bíblicos y en parte también dejándose influir por unas situaciones donde el poder del hombre y en parte el machismo eran decisivos. ¿Cómo está hoy en la Iglesia? Las situaciones son muy diferenciadas, desde las que tienen una inmensa autoridad y responsabilidad a las que probablemente no tienen tal significación. Una general de las Hijas de la Caridad significa mucho más que un cardenal, y una presidenta de Manos Unidas quizá más que el primado de España, con todo respeto para mi amigo don Marcelo. Hay evidentemente un hecho que usted me va a preguntar, pero no pueden ser ordenadas sacerdotes, no pueden llegar al poder. ¿Por qué es eso? No pueden ser teólogas. Pueden ser teólogas y pueden acceder a todos los puestos que los hombres. Evidentemente deben cualificarse y ser mejor que ellos. Y como tienen poco tiempo de ejercicio, quizá tarden un poco en ser mejores, pero ya que lo sean, serán profesoras como los hombres. En lo que se refiere al ministerio, a la ordenación sacerdotal o episcopal, hay una cuestión. La Iglesia, siguiendo lo que Jesús hizo al elegir a 12 hombres, no ordenó mujeres. Entregamos Santa María a las monjas cistercienses. No fue una elección caprichosa. Tú sabes, Madre, la importancia y poder que en nuestro tiempo alcanzaron las órdenes militares. Creadas con un único objetivo, proteger a los peregrinos cristianos que visitaban los santos lugares, sus miembros, mitad monjes, mitad soldados, consagraban su vida a la lucha contra el infiel. Las órdenes militares representaban la esencia misma del espíritu de las cruzadas. Templarios y hospitalarios extendieron su influencia por todo Occidente. La península ibérica no fue una excepción, solo que aquí la contienda contra los musulmanes presentaba características especiales y por ello los monarcas hispanos impulsaron la creación de órdenes militares propias. Fue el rey de Castilla, Sancho III, padre de Alfonso, el primero en tomar la iniciativa. Cuando los templarios abandonaron la fortaleza de Calatrava por los continuos ataques almohades, el rey prometió entregar la propiedad de aquella a quien lograra defenderla de las invasiones musulmanas. El abad Raimundo de Fitero, con un grupo de monjes cistercienses, consiguió mantenerla en manos cristianas. Sancho III les entregó la fortaleza y así nació la Orden de Calatrava. Era lógico que Alfonso distinguiera a la rama femenina cisterciense con la donación de Santa María. El cister había sido el embrión de la orden más vinculada a la corona de Castilla. El cister, y al hablar de cister hay que hablar de San Bernardo siempre, rompe los esquemas de la sociedad europea introduciendo dos grandes novedades. La valoración del trabajo como vía hacia la santidad, en lo que incluye las funciones propias del caballero, y el reconocimiento de la feminidad como uno de los valores esenciales en la existencia humana. De ahí que las dos cosas vayan juntas. De ahí que sea precisamente en las huelgas de Burgos donde aparece esta estatua, que es la estatua de Santiago, caballero, con la mano articulada. Los reyes de España no podían ser armados caballeros por nadie, porque no reconocían superior. Y entonces inventó este artilugio de la pequeña estatua articulada del apóstol Santiago, que, moviendo el brazo derecho con una espada, armaba caballeros a los reyes y a los príncipes desde el siglo XIII.
Santa María la Real fue escenario de tantos y tan importantes acontecimientos. Aquí se celebraron las bodas de mi bisnieta Leonor con Eduardo I de Inglaterra. Qué caprichoso puede ser a veces el destino. Yo, Leonor Plantagenet, me convertí un día en reina de Castilla. Traía como dote el condado de Gascuña. Ahora Leonor se convertía en reina de Inglaterra. Se llevaba como dote el condado de Gascuña. Yo, madre, me alegré de aquella unión, aunque te confieso que un inmenso vacío se apoderó de mi espíritu. Era como si mi vida hubiese sido un sueño. Inglaterra recuperaba lo que le pertenecía, Leonor y Gascuña. Pero el sepulcro de Alfonso a mi lado me devolvió a la realidad. Sí, madre, Alfonso fue siempre mi referencia en la vida y también en la muerte. Sé que si alguna vez la historia me recuerda, es por haber sido su esposa y sobre todo, madre, por ser tu hija, la hija de Leonor de Aquitania, la mujer que en el siglo XII desafió a todos y luchó por ser ella misma sin ningún tipo de convencionalismos.